Nuestro amable auditorio que el día de hoy nos está acompañando a través de las redes sociales y de la página de Grupo Jurídico Palomino y también a través de radioyus.com. Le damos la bienvenida como todos los miércoles a esta hora a la licenciada Daciel González Rojas, quien el día de hoy nos va a acompañar en este tema que vamos a hablar y en compañía de nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Andrade Páez. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el control de convencionalidad en México. Muchos se preguntarán, porque, bueno, en este programa, nuestra meta es llegar a todas las personas que no son expertas en una materia jurídica. Hacemos esta traducción a todas las personas, siendo abogados, siendo, no sé, médicos, ingenieros, en cualquier profesión, hasta una ama de casa. Nosotros tratamos de hacerles llegar con palabras que ellos puedan comprenderlos y que sepan de lo que estamos hablando en este mundo al derecho dentro de la barra de programación de Radio Yus y en este programa que es Hablando Derecho. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Andrade, quien nos va a hablar sobre el control de la convencionalidad en México. Adelante, doctor. Bienvenido, un gusto tenerte en este programa. El gusto, como siempre, es mío, maestro Gilberto Palomino, viejo amigo y un agrado. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar compartiendo este micrófono con ustedes. Muy buenas noches, licenciada Daciel, con el gusto de saludarla. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Pues bueno, de antemano, pues un saludo muy cordial para todos aquellos que nos escuchan en estas épocas tan difíciles que estamos atravesando por medio de esta situación sanitaria. Pues igualmente, todos aquellos que nos estén haciendo el favor de escucharnos, y pues, muchas gracias a ese detalle, ¿verdad? Como usted, maestro Palomino, estaba iniciando esta transmisión, es preciso, ¿verdad?, iniciar bajo este esquema de que sí, evidentemente hay mucha gente que nos escucha y habría que traducir esa situación, ¿verdad?, que pareciera que fuera un poquito avanzada, que parecía que fuera un poco especializada dentro de nuestro gremio jurídico, mas sin embargo no lo es tanto. Yo quisiera empezar marcando esa situación y haciendo un poquito historia de aquellas clases que nos dieron en primaria, en secundaria, por ahí en media superior, en la cual nos decían que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues bueno, estaba arriba y ante todo, ¿sí? Aprendimos bajo esa situación incluso pues, los días festivos, ¿verdad? Los días festivos de los cuales celebrábamos esa situación constitucional, día de la promulgación de nuestra Constitución Política. Y así fuimos creciendo, ¿sí? Esta situación la traducimos ya un poquito entrados a la carrera, cuando hablamos de una pirámide de Kelsen, en la cual estaba en la cima la Constitución Política, se derivaban las leyes, los reglamentos y demás normas jurídicas aplicables, terminando con aquella interpretación jurídica que le denominamos jurisprudencia. Actualmente he escuchado mucha crítica, he escuchado mucha inconformidad incluso en algunas situaciones cuando hablan los constitucionalistas, los amparistas, los penalistas, de la cual, pues bueno, los constitucionalistas como que todavía no existe esa situación que nos haya compartir con esa idea, ¿verdad?, en la cual ya no solamente existe nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que ahora también existe un bloque constitucional, un bloque convencional. ¿Qué significa esto? Que ahora, aparte de nuestra Constitución Política, existen los tratados internacionales, obviamente en aquellos que México forma parte. Y una tercera parte muy significativa, que es la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
esta parte de jurisprudencia, pues bueno, va a ser esa interpretación de las leyes que estamos acostumbrados, pero ahora a nivel internacional. Pues bueno, es una situación que parte de nuestro sistema jurídico mexicano en un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque aquí nace este control de convencionalidad. Tenemos que entender control de convencionalidad, pues bueno, basificado en esa famosa pirámide que tenemos. Ahora, bloque constitucional. Cuando hablamos de esta situación, pues bueno, todo esto tiene una historia, ¿no? De la cual, pues bueno, México forma parte muy importante en esta situación de convencionalidad, dada la intervención de nuestro famosísimo jurista Sergio García Ramírez, quien fue juez y, pues bueno, también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero qué hizo Sergio García Ramírez? Bueno, pues en tantos estudios, tantos asuntos que se dieron durante ese periodo, y bueno, pues a lo largo de su larga experiencia jurídica, máster en la materia constitucional, pues bueno, emitió un voto particular. ¿Qué es el voto particular? Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de una corte, estamos hablando de un pleno, y en ese pleno, pues bueno, se manifiestan los diversos jueces que se traduce en la materia. En este caso le tocó el caso de Mirna Machan contra el Estado de Guatemala. Él emite un voto particular en el cual propone este control de convencionalidad como una situación que se deberá traducir de una manera oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países que formen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos estarán obligados a la aplicación de estos criterios y evidentemente a la observación de los mismos, de los cuales, pues bueno, se aplique en todas y cada una de las situaciones con respecto a los derechos humanos. Esto quiere decir que cuando exista una violación a los mismos, pues bueno, vamos a entender este corte de control de convencionalidad. Estamos hablando de que iniciamos como una propuesta, iniciamos después un proyecto, se convierte en voto particular de Sergio García Ramírez y poco a poco con el paso del tiempo va evolucionando este sistema, sobre todo, pues bueno, ante la demás corte, de la cual llegan a adoptar esos criterios, incluso en otros asuntos que, pues bueno, por su importancia, no dejan de ser menos importantes unos que los otros. En este caso, pues bueno, llegó otro muy conocido que es de Aguado Alfaro contra el Estado de Perú, en el cual causa un poquito más de realce, toda vez que ya no es solamente un voto, sino que ya se lleva a la praxis, ya se toma como ese criterio forzoso de aplicación, evidentemente de corte internacional. Cuando hablamos de este tipo de concepto de convencionalidad, para mejor entender, tendríamos que hablar forzosamente del control de constitucionalidad. El Estado mexicano, mediante una primera faceta, sus jueces, en una segunda, pues bueno, ya los magistrados, en tercera los ministros de la Suprema Corte de Justicia, tienen como obligación esa observación a nivel constitucional que sea debidamente aplicada en los procesos jurídicos que se lleguen a tomar parte. Bueno, ahora es lo mismo, pero a un nivel internacional. Un nivel internacional que esa observación del cuadro protector de derechos humanos, pues bueno, vaya dando concepto y vaya dando resultados para nuestra, pues bueno, evolución jurídica, ya no solamente en México, sino a nivel internacional. Tenemos que, pues bueno, esta situación de control de convencionalidad, pues bueno, vamos a retomar una norma específica. Podemos hablar
no sé, la ley de seguridad pública, ley de seguridad privada. Si esta ley de seguridad que pudiera afectar un entorno normativo, lo vamos a tener que poner en una balanza con el control de convencionalidad, con aquellos aspectos y doctrinas que se llaman. Si esa legislación, por decirse seguridad, no concuerda con estos convenios internacionales, con este control de convencionalidad, pues bueno, vamos a tener como resultado que se tenga como improcedente. Vamos a tener esa invalidación de esa norma. ¿Por qué? Pues porque invade aquellos criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido a bien considerar que es violatorio de garantías individuales, ahora derechos humanos. Por consiguiente, pues bueno, vamos a tener que resarcir esa norma. ¿Sí? En México esto es muy bueno, ¿no? Esto es una situación que los abogados lo hemos recibido con un gusto suficiente y bastante con respecto a nuestro marco procesal. Toda vez que, hablando de derechos humanos, pues bueno, tenemos nuestro primer capitulado de nuestra Carta Magna, el cual refiere los 29 primeros artículos sobre los derechos humanos. Esto, pues bueno, ante una validación, ante una expedición que se da apenas en el año 2009, en el cual, pues bueno, da marco a los derechos humanos. Fíjense nada más qué importante es esta situación. Marcábamos los años 80, principios de los 90, que fueron los más activos jurídicamente hablando, en el marco de concepción. Llegan finales de los 90, llegan los tratados internacionales, llega el Tratado de Libre Comercio y con ello un marco formativo y evolutivo de nuestro derecho. Esto ocasiona y forza al Estado mexicano a hacer esta serie de reformas, de los cuales dan pauta a nuestra 10ª época jurídica, de la cual actualmente pues bueno, se encuentra vigente en nuestra Suprema Corte de Justicia. Este marco de derechos humanos. Un paréntesis, Alejandro, ya se conectó con nosotros el licenciado Eder Octavio Narváez, quien es el presidente de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC. Le damos la bienvenida, licenciado Eder Octavio Narváez, y un placer y un gusto que sea acompañados en ese tema que estamos tratando el día de hoy, que es el control de la convencionalidad en México. Pues bien, como lo comenta el doctor Alejandro Andrade, efectivamente, a partir del 10 de junio del 2011 se hace una reforma constitucional a los derechos humanos, donde entra una obligatoriedad de las autoridades a tener ese principio fundamental de los tratados que van a tener el mismo nivel jerárquico con la Constitución, con los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 133 constitucional, en donde ahí nos marca que la Constitución va a tener un nivel jerárquicamente igual a los tratados. No podemos sobrepasarnos a manera constitucional. De un tratado no puede estar arriba de la Constitución. Tenemos el mismo nivel jerárquico y eso que estamos viendo del control de la convencionalidad nos va a beneficiar a todos los mexicanos, a todas las personas, porque es la garantía del derecho humano para cualquier situación que pueda derimirse ante un juzgado, ya sea un juzgado en cualquiera de las materias que manejamos aquí en derecho público, derecho privado. También lo podemos manejar en los derechos internacionales, los tenemos también en los tratados internacionales. Yo comentaba de los derechos, el tratado internacional, también ahí aplica ese control. ¿Por qué? Porque no puede estar arriba un tratado internacional arriba de la Constitución. Cuando a nosotros como mexicanos ese tratado nos afecte de plano, lisa y llanamente, es cuando entra el artículo 133, en donde nos va a dar la jerarquización en igualdad, ¿sí? Siempre y cuando no nos vulnere los derechos humanos que tenemos como mexicanos. Bueno, ese es mi comentario de aportación. Adelante, licenciado Eder.
Hola, muy buenas noches. Agradezco a la mesa de ponentes, así como usted, maestro Palomino, al doctor Alejandro Andrade y a nuestra amiga la maestra Dacil por la invitación a este programa y a este excelente tema. Pues bueno, en mi aportación muy breve, hablando de convencionalidad, tenemos que entender que existe un bloque de constitucionalidad y un bloque de convencionalidad. Nada del otro mundo. Un bloque de constitucionalidad quiere decir que todas las leyes, decretos, reglamentos que existen en el haber jurídico de nuestra nación se tienen que acoplar a la Constitución. De igual forma, el bloque de constitucionalidad nos dice que todos los tratados internacionales, como bien lo menciona usted, maestro, que existen y de los que México forma parte, se deben de aplicar con apego a nuestra constitución política, porque como bien lo menciona, el nivel jerárquico entre un tratado internacional y la constitución es diferente. La constitución está por arriba de un tratado internacional, entendiendo que el control constitucional está por arriba del control convencional. ¿Por qué? Porque se necesita que nuestra Constitución y nuestro Estado mexicano reconozca el tratado internacional y los derechos que ahí se protejan. Porque si un derecho, como bien lo menciona, maestro, dentro de un tratado internacional va en perjuicio de un ciudadano mexicano, el Estado mexicano, garante de nuestros derechos humanos, de nuestras garantías constitucionales y de nuestros derechos convencionales, debe de proteger al ciudadano en contra de este decreto, en contra de este convenio internacional, y se debe de aplicar lisa y llanamente nuestro derecho. Esa sería mi intervención. Le cedo la palabra al doctor Alejandro Andrade, quien es el experto en este tema y un excelente ponente. Saludos, amigo. Muchas gracias otra vez al panel de expertos que me brindan estos minutos para estar interactuando con ustedes. Muchas gracias, maestro Eder. Un gusto de saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Existe, lo había mencionado, existe cierta controversia entre constitucionalistas, ¿no? De prácticamente comparativo, quién fue lo primero, el huevo o la gallina, ¿no? Evidentemente, a nivel dogmáticamente hablando, estamos considerando que debió de haber existido una constitución para haber celebrado sus tratados internacionales. Que desde su inicio ustedes se deberán de acordar, estábamos hablando por ahí del año 2000 más o menos, 2001, 2000, cuando, pues bueno, se empieza a llegar esta, no quiero llamar imposición, pero cuando empezamos a dar esa parte evolutiva a nivel internacional, por medio de transparencia internacional, pues bueno, llegaron estas situaciones de reformas. México no puede pertenecer a este grupo si es que sigue persistiendo ese mercado cerrado energético. No puedes pertenecer a nuestro grupo si sigues teniendo ese sistema laboral, ese sistema jurídico que tienes y te llevas de años, ese sistema de pensiones que se lleva mucho recurso, un porcentaje muy alto cada año. Entonces, bueno, prácticamente en una situación no por propiedad del propio Ejecutivo, no por praxis de sus facultades ejecutivas, el presidente de la República, pues bueno, se ve obligado a suscribir este tipo de tratados internacionales. Dentro de ellos, pues bueno, destacan y empiezan a destacar lo jurídico. Estamos hablando que México ha suscrito todo lo que le ha pasado, todo ha suscrito, ¿no? No estoy seguro si exista un cuerpo jurídico que revise todas y cada uno de aquellos tratados y sobre todo, pues bueno, si exista esa discusión, ese debate,
de la parte secundaria a ello, ¿no? De los daños colaterales, tal vez que contraiga todo este tipo de situaciones. Y una de ellas, pues puede ser esa, ¿no? Que llega un momento específico que los tratados internacionales, que la Corte Convencional, pues bueno, esté arriba de nuestra propia Constitución. Y esto, pues bueno, lo vemos traducido en el marco de nacimiento de esta convención. Tenemos esta contradicción de tesis. Fíjense nada más, es muy importante mencionar y ver traducida esta tesis, esta contradicción de tesis, que la tengo por aquí, la 293, diagonal 2011, en la cual, pues bueno, es contradicción, ¿por qué? Pues porque viene de una tesis primordial, en la cual, pues bueno, exactamente se veía esa situación de la Constitución. Nadie puede estar por arriba de la Constitución. Ahora se lleva un sistema paralelo. Vamos a hablarle una argumentación jurídica al respecto, así como para que nadie se pelee, vamos a meter en la misma altura ese bloque constitucional. ¿Sí? Le vamos a poner constitucional porque, pues, bueno, para los mexicanos es su carta magna. Y le vamos a poner bloque, ¿por qué? Pues porque va a contraver esos criterios internacionales que, pues bueno, han dado pauta a este seguimiento. Uno de ellos, pues bueno, va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, pero sobre todo lo más interesante aquí es la interpretación. En México hemos tenido muchos problemas con la interpretación. ¿Por qué? Porque propiamente nuestro sistema jurídico se fue viciando a lo largo del tiempo, porque todo se hacía de prácticamente una manera mecánica, ¿sí? Estábamos acostumbrados que el Ministerio Público prácticamente estaba al sostén de sus secretarios, ¿no? Ellos eran lo que hacían todos, él llegaba y firmaba. Los jueces, pues bueno, en algunos casos, pues era muy parecido este sistema. Ahora no, ahora tienen que estar, pues bueno, técnicamente haciendo sus propias labores. Lo bueno, lo malo, ¿verdad? Pues bueno, evidentemente todo esto es una evolución, tiene un marco evolutivo que habría que considerarlo. Porque si nos vamos a un estricto criterio sobre la praxis, pues nos damos cuenta que muchos de los actores jurídicos aún ni siquiera podría ser que tenemos el más mínimo conocimiento de esta convencionalidad. De esta convencionalidad que, pues bueno, nos trae como apartado dentro de esta misma contradicción de tesis, la 293 de 2011, nos trae ese bloque. Esta contradicción que la misma Suprema Corte de Justicia, fíjense nada más que interesante, primero se va a dar una sentencia muy importante, que es el caso de Rosendo Vadillo. De esta sentencia, de este caso, pues estamos hablando de una desaparición forzada, de la cual, pues bueno, llevó bastante tiempo. La detención forzada de este señor fue en 1974. Por allá del año 2000, 2001 fue que le iniciaron un procedimiento. Y pues bueno, pues fue hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando prácticamente de 30, 35 años, en los cuales, pues bueno, fue gracias a estar tocando puertas por parte de la familia, jurídicamente hablando, para la situación de que se llevara a un criterio ante esta misma Corte. Tenemos ya la sentencia, tenemos un marco de obligatoriedad con respecto a la Convención Americana. Y aquí lo primero que todo el mundo piensa, si estás hablando del 74, ¿cómo puede ser que, bueno, traigamos estas situaciones que me estás hablando que apenas empezaron en el 2000? Bueno, pues bueno, fue porque todavía se tenían los efectos de aquella situación. Fue que se atrajo, ¿sí? Toda vez que se tiene ya una sentencia y una serie de obligaciones para el Estado mexicano, bueno, pues es cuando se traduce que la Suprema Corte de Justicia hace suya, atrae esa sentencia del caso de ahí. Ese fue nuestra entrada garante de estos derechos humanos, ¿sí? Cuando entra, pues bueno, es con esta contradicción de tesis que nuestro magistrado, en ese entonces, Arturo Saldívar,
Eso que, pues bueno, hace esa proyección para dar marco a este bloque constitucional. Por eso hablo, es que no es de que esté una arriba de la otra, ¿no? Y eso va a ser una controversia que yo creo que nos vamos a llevar años entre constitucionalistas que lleven eso, ¿no? ¿Quién está arriba, quién está abajo? Pero bueno, se hace ese bloque constitucional en el cual también se le da un marco de pues, obligatoriedad a todos nuestros procedimientos, a todos nuestros Claro, nuestras materias. sí, muy bien. Sí, y bien, así estás hablando de la declaración de, bueno, una regularidad constitucional de un acto o norma que no puede verificarse con fundamento en su tratado internacional. Lógicamente, este parámetro para analizar esa regularidad constitucional de normas, actos o leyes, lo va a constituir un propio acto de inconstitucionalidad. Así como bien dices, ahorita no podemos decir, y vamos a tener ahí pues muchos programas para ver si es la convencionalidad, la constitucionalidad, o quién está arriba por jerarquía de la Constitución. Y como bien lo estás manifestando, tenemos que ver que este bloque constitucional o de convencionalidad que sea verificado bajo un parámetro normativo constitucional, mientras que en el control de convencionalidad el parámetro normativo es el instrumento jurídico internacional. Entonces, como lo decíamos al principio con el maestro Eder, este parámetro o este instrumento jurídico internacional no tiene que contravenir lo que nos marca la Constitución, porque entonces sí, como bien decías al inicio del programa, tenemos que tener aquí un nivel jerárquico, y ese nivel jerárquico va a ser la Constitución por encima de los tratados o el tratado por encima de la Constitución, siempre y cuando no contravenga los derechos fundamentales de los mexicanos. Entonces, yo creo que sí aquí va a ser, como tú dices, análisis de muchos programas y van a estar los constitucionalistas y van a estar viendo todo. O sea, va a ser una serie de programas, y yo creo que eso ni la Corte lo va a determinar en un momento dado. Y no lo han podido hacer, así como tú dices, del 74, cuando viene la reforma el 10 de junio del 2011, al artículo primero de los derechos humanos, cuando ya manejamos derechos humanos en vez de garantías constitucionales, ¿sí? Y ahorita el Estado mexicano, todo el órgano jurisdiccional, tiene la obligación de dar por sentado que va a tener un control de convencionalidad en cualquier asunto o en cualquier materia que ellos estén dirimiendo en ese momento. Muy bien. Amigo Eder, ¿tu comentario? Sí, muchas gracias. Aquí, lejos de enraizarme en el artículo 133 constitucional, voy a hacer un estudio rapidísimo del artículo primero constitucional. Dentro del artículo primero constitucional nos dicen cómo es que se va a llevar a cabo esto. Primeramente, debe de ser el control constitucional, porque si no estaríamos perdiendo soberanía ante otros estados, lo cual a ningún estado le conviene. Posteriormente, dentro del artículo primero constitucional, nos van a encuadrar los principios con los que tenemos que llevar la convencionalidad. Y también nos encuadra que debemos reconocer todos los derechos humanos que misteriosamente no están dentro de nuestra Constitución, sino que debemos de desprenderlos de todas y cada una de las leyes donde nosotros vislumbremos que existe un derecho y que éste sea humano. Otra situación que nos enmarca el artículo primero constitucional y que también ha llevado a una controversia estéril por falta de criterio de nuestros legisladores y de nuestros estudiosos es la situación de si son derechos humanos o garantías constitucionales. Si nosotros le damos lectura textual al artículo primero constitucional, nos dice el Estado mexicano respetará los derechos humanos de los cuales forme parte o existan. Bueno, no lo dice así literalmente, ¿verdad? Necesitaríamos leerla, pero a grosso modo. Y después nos dice, y garantizará el respeto y la protección a estos. Entonces estamos hablando de garantías constitucionales.
que quiere decir que no es lo mismo un derecho humano que una garantía constitucional, y mucho menos un derecho fundamental, porque el derecho humano necesita ser reconocido por nuestra Constitución, y la garantía es la forma en que nosotros vamos a reclamar al Estado su mala administración y su mala praxis por el incumplimiento o la violación a un derecho. Desafortunadamente aquí entramos al mundo de la Comisión Nacional o Internacional de Derechos Humanos, que fue creada para subsanar las violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde queda la garantía constitucional? Estado, eres tan pésimo que necesitas crear un órgano para que subsane tus deficiencias. Digo, esa sería mi intervención. Cedo la palabra al panel. Muchas gracias. Adelante, doctor Andrade. Bueno, Sí. vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer los comentarios con Dacil para que nos diga los comentarios algunas preguntas por ahí que nos están haciendo y algunos agradecimientos también aquí. Sí, Juan Carlos Castillo Gómez manda saludos a todo el panel. Y Gerón, saludos, soy estudiante de Derecho y de gran aprendizaje. Y Eder, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a la distancia. Muy bien. Por ahí tenemos algún problemita con los mensajes que no nos están llegando, pero bueno, vamos a tratar de recuperarlos en un momento más, mientras damos intervención a este bloque del doctor Alejandro Andrade. Adelante, doctor. Claro, gracias. Yo creo que, bueno, habría que analizar como bien nos puso el maestro Eder. Tenemos la situación de derechos humanos, tan apartado como, bueno, los primeros 29 artículos constitucionales. Tenemos garantías individuales, claro, por supuesto, porque esas garantías, pues bueno, van a ser las que nos van a garantizar que se tengan a bien la ejecución de esos derechos humanos, ¿sí? Pareciera confuso en un momento dado, porque, pues bueno, nuestra propia Constitución, antes de la reforma, nos hablaba de garantías individuales, en el mismo precepto y los mismos artículos. Sin embargo, ahora, pues bueno, tenemos que entender que existen los derechos humanos, ya no nos los otorga el Estado, ya no nos hace el favor, como nos decía antes, sino que ahora nacemos con ellos. Y las garantías van a ser los medios por los cuales vamos a proteger estos derechos. En un cuadro más amplio, pues bueno, podemos tener como garantía este sistema convencional que se practica, pues obviamente, de manera oficiosa en nuestro sistema jurídico mexicano. En el marco de que vamos a iniciar una discusión constitucional de quién es primero, yo creo que eso ya está preestablecido. ¿En dónde está preestablecido? Bueno, pues en los tipos de control, precisamente en el control de convencionalidad. ¿Cómo? Pues bueno, es que tenemos dos tipos de control. Uno que le vamos a llamar concentrado de convencionalidad, que va a ser aquel que, pues bueno, va a ejecutar directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a tener un control difuso. Ese control difuso de convencionalidad, pues bueno, se va a encargar los mismos estados por medio de sus propios jueces, con esa obligatoriedad de función, van a, pues no asimilar ni a imitar, sino ya tienen la obligación todos los jueces de todos los estados que forman parte de esta convención en, pues bueno, dar a bien ese ordenamiento, dar esa obligatoriedad por medio de ex oficio para los efectos de que se cumplan esos tratados. No puede haber tratado sin que haya voluntad de cumplir. ¿Sí? Y yo creo que pues fueron algunas de las primeras situaciones que se enfrentaron, algunas en contra del gobierno mexicano, las primeras sentencias que, bueno, pues nos dan pauta a nuestro actual sistema. Recordaremos que por ahí en el periodo
del 2007-2008, cuando llega la sentencia Caso-Radilla, la sentencia del campus algodonero. Por ahí, una de las obligatoriedades que puso la Corte para con el Estado mexicano fue esa disculpa de manera oficial dentro del Diario Oficial de la Federación y pública que debía de haber dado el mandatario, cosa que, pues bueno, el mandatario en turno se negó y mandó un propio para los efectos de hacer este acto. Esta situación, pues bueno, no dejó a México en un buen papel ante los niveles internacionales, pero sin embargo marcó ese antes y un después para los efectos de nuestro sistema jurídico. Pues yo creo que ya no tenemos esa discusión, sino que sencillamente, pues bueno, bajo estos dos tipos de control de convencionalidad, pues bueno, evidentemente tenemos la primera y la segunda instancia, si lo queremos ver de esa manera. Pero, bueno, los mismos estados vamos a tener esa aplicabilidad de obligatoriedad que dé lugar, pues bueno, a llevar nuestras normas, nuestras leyes a buen nivel de ejecución. Yo creo que al día de hoy la hipótesis, la pregunta que todos los juristas yo creo que nos estamos haciendo es: nuestros jueces, nuestros magistrados, los ministros yo creo que ya están debidamente capacitados, pero algunos magistrados y los jueces están preparados para esta convencionalidad, porque estamos hablando de que son 29 artículos constitucionales que protegíamos. Actualmente México ha suscrito alrededor de 230 tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Nada más imaginémonos lo que son 230 tratados internacionales para conocer su esencia, su interpretación y sus efectos jurídicos para ser aplicados a una controversia en el ámbito de cada estado, porque recordemos que todos los estados son distintos, ¿eh? Entonces yo creo que más que nada la preocupación ahorita va a radicar en esa situación, salvo su mejor opinión, ¿verdad? Muy bien. Así, le damos entrada a los comentarios que tenemos, pero ahí tenemos unas preguntas también. Sí, de Carlos Cabrera. ¿Podrían mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra, perdón que se me movió aquí, contra México? Luz María, saludos. Rebeca Sánchez, ¿algún que recomienden sobre tan interesante tema? Gilberto Itas, ¿podría el invitado explicar qué es el control de difusión de convencionalidad? Y Paco y Rojas, muchas gracias, saludos desde San Antonio, Texas, muchas gracias, dice que se me extrañó la semana pasada y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otro comentario también que te llegó, Dacil. Sí, Martín, el último de Martín Contreras. De nada servirá pertenecer a cortes internacionales si no mejoramos en lo político, en lo jurídico y social. Está peor, no se ven mejoras en nada. No se ven mejoras en nada. Pues muy bien, así como lo comentaba ahorita el doctor Andrade, que dice de qué sirve si el órgano jurisdiccional en esos artículos constitucionales, más los 200 y tantos tratados donde está México firmando en pro de los derechos humanos, en dónde va a estar radicada esa convencionalidad y que la aplique el órgano jurisdiccional en beneficio del hombre, ¿sí? al dictar una sentencia. Entonces, esos estándares que estamos manejando ahorita pues son en base a las sentencias, en base a resoluciones, para llegar a ese control de convencionalidad. Entonces, doctor, lo dejo ahí porque nos están preguntando que explique cuál es el control difuso de la convencionalidad. No se nos puede apoyar cualquiera de los dos invitados.
Claro, con gusto. Bueno, para empezar por ahí escuché el caso Radilla, el caso Radilla Pacheco. Como ya lo mencionamos, pues bueno, fue el inicio de una serie de reformas para con nuestro sistema jurídico. Lo podemos identificar para aquellos estudios de la materia en el expediente identificado como varios de la Suprema Corte de Justicia, que es el 912-2010. Curiosamente, ¿no? Se le puso varios porque fue el primero en llegar, no había otro asunto de esa índole para, pues bueno, para su desahogo, y fue que retomó este asunto varios, el 912, diagonal 2010. Como lo mencioné, pues fue cuestión de una desaparición forzada desde 1974 y que, bueno, causó gran expectación y cambio jurídico para nuestros efectos en el año de 2010, precisamente, pues ahí empieza el expediente. Pero ya para esto entonces, pues bueno, ya se habían hecho toques de convencionalidad al respecto. Cuando hablamos de control difuso, pues bueno, lo había comentado también, es cuando hablamos de esa control de convencionalidad, pero entre el mismo Estado, ¿sí? Ya no lo va a dirimir la Corte Interamericana, lo va a observar, va a tener ese corte jurídico por parte de los mismos jueces de cada Estado. Ya no va a hacer falta ir a la Corte. ¿Por qué? Porque ya se suscribió, ya es un tratado internacional, ya es de carácter obligatorio. Entonces, ya para los efectos, ya no necesitamos ir más allá, sino que ya tenemos ese carácter obligatorio. Para ese comentario de la situación política, yo creo que más que otra cosa tendríamos que comprometernos y vernos obligados a dar procedencia a este tipo de actos. ¿Por qué? Porque los juristas ya nos estamos quedando atrás, ya no tenemos esa capacitación, ya no nos queremos actualizar. Lo vemos desde las universidades, que pues bueno, tenemos ese vicio que no se les ha quitado de copiar y pegar y de consultar todo en la web. Y desde ahí, pues bueno, creo que nos estamos quedando muy cortos. Ya la lectura, la investigación está quedando abajo. Y para estos enderes internacionales, pues es lo que más necesita el Estado mexicano, ¿verdad? El estudio y darle esa procedencia. Cuando hablamos de derechos humanos, también por ahí, en el Pacto de San José, tenemos un apartado del cual habla sobre derecho electoral. ¿Sí? No todo acaba con una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal de la Índole, sino que también puede existir una instancia más por medio de estos tratados internacionales. Claro que no es nada fácil llevar ese tipo de asuntos, porque para empezar tendríamos que transportarnos a Costa Rica, y bueno, ya evidentemente que los gastos son otros. Pero pues ya tenemos importantes sentencias al respecto, ¿no? De los cuales, pues bueno, lo podríamos tomar como una pauta a seguir. Primeramente el conocimiento y después yo creo que la aplicación política tendríamos ahí buenos resultados al respecto, siempre y cuando lo practicamos, siempre y cuando postulemos bajo este tipo de situación y esta tutela. Por ahí ya lo estamos practicando, ya tenemos importantes avances en todo ese tipo de tratados internacionales. Por ahí tuvimos un asunto, les puedo comentar con gracia, porque por ahí recuerdo haberlo tratado incluso con el maestro Gilberto Palomí, un asunto en el cual se negoció un pagaré propiamente en el intercambio, y los intereses iban, pues bueno, por arriba del estatus, ¿no? Ya saben, interés sobre interés. Entonces recordarás, maestro, que en aquella época nos dieron el interés
de 3.3% anual bajo una situación de sentencia, el cual si debíamos 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos, pues se disminuyó a 30,000, 40,000 pesos. Esto fue en base a un tratado internacional en el cual se prohíbe la usura, por ejemplo, parece que es el 21 del Pacto de San José, en el cual, pues bueno, todo lo que se tiene de usura se considera como violación a los derechos humanos. Para lo cual, pues bueno, todos aquellos intereses que se cobren de manera extraordinaria, pues bueno, serán considerados como usura. Bajo este parámetro, pues bueno, creo que estamos avanzando y estamos avanzando muy bien. Además, ojalá que no me estén escuchando los bancos, porque si no, me van a mandar a balacear, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, hago un paréntesis, doctor. El licenciado José Jorge Sánchez Yáñez te manda un saludo y te felicita y felicita al programa. Qué buen tema y que sigas compartiendo tus conocimientos con todo el público. Licenciado José Jorge Sánchez, pasamos su mensaje al doctor y vamos a darle un abrazo también a nuestros amigos que nos están escuchando. Adelante, Eder, con tu comentario, tu último bloque de participación, porque vamos a... No, todavía tenemos tiempo. Okay. Muchas gracias. Y quisiera pedir la autorización al panel para darle un giro a esta situación. Adelante. Abarcar este tema desde un punto de vista que se ha quedado ahí en los recovecos de la ley, en los recovecos de la historia. Debemos de transportarnos al año de 1995 con nuestro presidente Salinas de Gortari, con el famoso Tratado de Libre Comercio. En este Tratado de Libre Comercio se permitió el comercio libre de todas y cada una de las actividades económicas que tuvieran México y Estados Unidos, así como Canadá. Entonces, existe un libro redactado por varios magistrados en ese momento. De hecho, contamos con un compañero, Humberto, que me parece participó o tuvo conocimiento en ello, donde los magistrados se oponían a llegar a estos tipos de tratados y a llegar a este tipo de convencionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros los juristas nos encontramos dentro del mercado legal. Como comercio vendemos demandas, audiencias y nuestros servicios. Entonces, este tratado internacional impactaba directamente al ámbito jurídico, nada más que para que los vecinos de Estados Unidos se adaptaran a nuestro derecho, era mucha inversión. Entonces, no se podía llevar a cabo. Pero se dieron cuenta que los mexicanos más listos llevábamos un sistema mixto, oral y escrito. Entonces, nosotros nos podíamos adaptar más a ellos, además de que, bueno, hay, como bien lo decía el doctor Andrade, hay sumisiones y nuestro Estado se tiene que someter. Entonces, se sometió bajo este tratado y se dio pie a las reformas constitucionales que hoy por hoy se están llevando y toman como ancla la famosa sentencia de Rosendo Radilla, que así la puede encontrar el público, ponga Rosendo Radilla y ahí la aparece, donde se dice que se hizo sí se sentenció al Estado mexicano y que se hizo un tratado convencional. La verdad es que es muy superfluo y muy vago. Si realmente quisiéramos entender lo que es una sentencia de convencionalidad donde realmente se hizo un trabajo arduo, yo les recomiendo que lean Campos Algodoneros. Ahí sí van a encontrar los principios rectores de una convencionalidad. Pero estas reformas son más mercantiles y comerciales que judiciales. Por eso la persona del público que nos hacía el comentario, bueno, es que tenemos que avanzar política y socialmente, porque hay un contraste, en efecto, porque las reformas primeramente no encajan en una realidad social y política de México. Encajarán en países primermundistas, no en países en desarrollo. ¿Qué quiere decir en desarrollo? Yo invito al público a leer qué es el círculo de pobreza de un país y qué es un país subdesarrollado.
quiere decir que no tiene economía, no tiene infraestructura, no tiene industria, tiene altos índices de criminalidad, tiene altos índices de población, no tiene seguros médicos y paro de contar porque aquí nos vamos a poner la corbata. Entonces, ¿cómo vamos a incrustar un sistema político y jurídico de países desarrollados con un sistema político, jurídico y económico de un país que está en pañales? Porque nuestro Estado mexicano, si bien es cierto, se creó con la Constitución de 1917, nuestras instituciones son de 1950, la UNAM, el POLI, el IMSS. Tenemos instituciones de 1983. Tienen mi edad, 37 años. Estamos en pañales. No podemos adaptarnos a una realidad ajena. Comercialmente les conviene, comercialmente nos han pegado. Entonces, ese sería el giro que yo me permito darle, más lo dejo en la mesa de ponentes para las críticas debidas a este comentario. Muchas gracias. Muy bien. Pues cerramos el programa, la participación en este programa del licenciado Octavio Narváez. Nos quedan unos minutos nada más para despedir el programa y cerrar con tu comentario final, doctor Alejandro Andrade. Claro, muchas gracias, maestro. Yo creo que, añadándome al comentario del maestro Ede, yo creo que así ha sido toda la historia, y no solamente para el Estado mexicano. Recordemos, pues bueno, si hablamos desde el descubrimiento de América, desde la conquista, la independencia, siempre se ha dado un toque mercantil en todos estos tipos de cosas, ¿no? Viendo sinceramente y al punto, pues bueno, ha dado esta situación mercantil a un mundo de tratados. De hecho, desde aquel entonces, pues bueno, los tratados internacionales. Y sí, comparto por mucho la idea del maestro. Aportaría únicamente, pues que bueno, que estamos en la actualidad, ya en un futuro muy próspero. Yo les comento mucho a mis alumnos, que por cierto les mando saludos, que vivimos en una etapa de metamorfosis jurídica. Ya no vamos a ser los mismos, ¿sí? De hecho, la Suprema Corte de Justicia ya está iniciando la época 11ª. ¿En base a qué? En base a una era digital. Y bueno, pues igual también se toca el tema de la pandemia. Estamos ante una situación que, pues bueno, está levantando, sí, comercialmente se está dando ese inicio, pero tenemos grandes avances, pienso yo, en el laboral, en la seguridad social, con respecto al área, pues bueno, que evidentemente llega a nuestro famoso TEMEC y nos da esa libertad de emprender. Está muy interesante esas reformas que hubo en el mes de mayo, muy interesantes de tratar bajo este nivel de convencionalidad. Y digo algo muy importante que a mí, yo siento en lo personal, como ciudadano mexicano, creo que la praxis que se le ha dado a la parte de superioridad de los derechos de los niños, pues bueno, ha traído muy buenas consecuencias al respecto. Ya, pues bueno, por ejemplo, de que ya se puede atraer a peritos en materia, de materia oficiosa. Y bueno, yo creo que todo ese en conjunto pues está engrandeciendo esa parte convencional que México, pues bueno, ya carecía desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que en todas las materias, ya mencionamos incluso la mercantil, de lo penal, pues qué les comento, ¿no? Estas reformas, la superioridad de los derechos humanos, la idea de ya no querer castigar, de ya querer reinsertar y ser la base de nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio, creo que estamos avanzando y estamos avanzando bien. Lo único que nos hace falta, pues bueno, es la capacitación de los actores jurídicos de los que formamos parte. Es tanto, maestro Palomino, muchas gracias. Muy bien, pues les agradezco a todo nuestro público que nos siguió amablemente este día e invitándolos para que no dejen de perderse los programas
de este mes que nos queda hasta el día 16 de abril, tenemos el último programa, que va a ser un programa muy especial, con un mensaje para todos nuestros amigos, y agradecerle también a nuestros ponentes, a nuestros amigos, a nuestros invitados que nos han acompañado a través de este largo y penoso año para muchas personas, pero vamos a seguir con estos programas para todo público y con diferentes temas. Pues doctor Andrade, no me queda más que agradecerle su participación, esta aportación de conocimientos que nos hizo para todo nuestro público que nos está siguiendo. Licenciado Eder Narváez, agradezco también su aportación y esperemos vernos en otro programa, igual con otro panel, igual así de muy controvertido, porque esos temas yo creo que nos dan para dejar primera, segunda, tercera y a lo mejor como Rápidos y Furiosos hasta la octava, novena, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por esta ocasión hasta aquí y nos ponemos de acuerdo para una segunda parte también ya primero Dios en el año que viene. Podemos manejar también la constitucionalidad para que vayamos cerrando y dándole forma a estos bloques constitucional y convencionalidad. Pues amigos, no me queda más que agradecerle a la licenciada Ciel González Rojas, a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la página de Jurídico Grupo Palomino y a través de radioius.com. Un abrazo allá y agradeciendo también su aportación técnica al ingeniero Juan Carlos, a Jesús Alaya, quien hace posible esta transmisión, y a nuestros amigos. Los esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias, doctor José Alejandro Andrade Páez y licenciado Eder Octavio Narváez, presidente de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC. Dacil, buenas noches. Alejandro, a su distancia. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.